vamos a tener primero un recuento anatómico. ¿Ya dijiste de la llave? ¿Está ahí? Ya, entonces fíjense, la vía piramidal, ¿dónde va a empezar? ¿Qué es la vía piramidal? La vía piramidal está formada principalmente por las neuronas que se van a encontrar en la corteza motora. ¿Ya? Vale decir área motora primaria y área motora secundaria, ¿no? Área 4 y área 6 de Brodmann, que es la nomenclatura que utilizo para determinar si es que es primaria o secundaria. Fíjense en color rojo, en color naranja, en color rosa, que ese es el área motora primaria, que está por delante del surco central, y delante del giro precentral se encuentra la área motora secundaria. 80% de las fibras que están en el área motora, 80% de esas fibras van a formar la vía piramidal, ¿ya? Y el resto, que sería 20%, ¿de dónde van a ser? De la corteza parietal, o sea, de la corteza sensitiva, detrás del surco central, en color azul es la corteza sensitiva, ¿ya? El conjunto de estas fibras van a formar la vía piramidal. ¿Y por qué se llama vía piramidal? ¿Por qué? Porque las neuronas que van a existir en la corteza tienen una forma de pirámide, ¿ya? Por eso se llama vía piramidal. Es más o menos así las neuronas, que van a tener una forma de pirámide, ¿ya? Todas estas fibras van a descender, van a formar lo que es la corona radiada. La corona radiada va a descender, se va a agrupar de la cápsula interna. ¿Se acuerdan de la cápsula interna? Era la estructura más estrecha en los grandes de la base, y que por ahí las fibras se agrupaban en un conjunto de fibras, y después nuevamente se volvían a separar para bajar por el tronco del encéfalo, o sea, el mesencéfalo, el puente, y después a nivel de la médula oblongada, ¿qué pasa? Cambian de lado, ¿no? ¿Ya? La decusación de las pirámides, ¿ya? ¿En qué porción se encuentra? En el tercio inferior de la médula oblongada, ¿ya? Y a partir de ello entonces forman dos vías. Una vía que es, ¿cómo se llama la vía que nace de la corteza y va a la médula? Córtico medular, muy bien. Entonces la vía córtico medular. Hay dos, uno que es el cruzado, que es el 80% de las fibras, y el otro que es el anterior. ¿Qué significa? Que hay 8 grupos de fibras que bajan y no se cruzan, sino sigue bajando, ¿ya? Pero en cada segmento de la médula, por ejemplo, si esto es nivel D8, dorsal 8, esta fibra va a decusarse al mismo nivel donde va a hacer sinapsis con la otra neurona, que es la segunda neurona motora, ¿no? Entonces esa es la vía corticoespinal cruzada, la que decruza, y la anterior, la que baja recta, sin decusarse, ¿ya? Y esto forma la vía piramidal, o también se la llama esta primera neurona motora, ¿no? ¿Por qué? Porque se encuentra en la corteza. ¿Listo? Entonces, fíjense aquí. Ahí está lo que les decía. De toda la corteza motora primaria y secundaria, fíjense, este es el homúnculo de Penfield. ¿Qué significa homúnculo? Que es un hombrecito distorsionado, ¿no? Es una forma de un hombrecillo que tiene diferente forma. La lengua, el dedo es más grande, la pierna es más pequeña, y eso mucho va a depender de qué?
¿De qué va a depender, estimado? ¿Cómo se llama? ¿De qué va a depender ese movimiento que sea deforme? ¿Alguien sabe? Sería la cantidad de fibras que tiene la conciencia para la determinada función. Por ejemplo. Exacto, correcto. Fíjense, la mano derecha, los que son diestros, ¿qué no hacen con esa mano? A ver, fíjense, dense cuenta. Van al baño, ¿no? Aunque los zurdos entran al baño con la derecha, ¿o no? Mentira. No, de allá afuera. ¿Ya? La mano derecha para los diestros es fundamental. Escriben, los que son músicos o tocan guitarra, la mano derecha es fundamental. ¿Ya? Todas las actividades que hagan, generalmente está en la mano derecha. Fíjense cómo se encuentra esa área que controla la mano. Enorme, ¿no? Entonces, por la cantidad de funciones que va a desarrollar en el transcurso de su aprendizaje. Y se queda así grande, ¿por qué? Porque desarrolla esa habilidad y permanece en el tiempo, ¿no? Entonces a eso hace referencia el homúnculo de Pene. Fíjense cómo está la boca y la lengua. Los que son habladores todo el tiempo están cotorreando, hablando, chismeando, las mujeres al menos las que son comadres. Ya todo el tiempo están, no está mucho de chisme, ¿no? Tal vez que está. Entonces, fíjense cómo está bien desarrollada esa corteza. Por lo tanto, la representación del homúnculo de Penfield es enorme, es grande. En comparación con la pierna, fíjense, el muslo, la pierna o el pie es más pequeño. ¿Por qué? Porque habitualmente solamente nos sirve para caminar, subir escaleras, correr, o en caso de los yoga bonitos pueden ser un poco más desarrollados. ¿Ya? Entonces a eso se referencia el homúnculo. Fíjense cómo las fibras van descendiendo y se van a agrupar en una estructura delgada. ¿Qué se llama esa estructura? ¿Alguien se acuerda? Aquí la doctora, primera vez la estoy viendo, la otra clase no la he visto, ¿no? ¿Cómo se llama? Stephanie, ¿cómo se llama esa estructura? Donde se agrupan todas las fibras. Stephanie. ¿Te acuerdas? Serían los folículos, entonces se pasa por detrás de los folículos a un lado de ventrículo lateral. No. Esa estructura por donde bajan las fibras, que es estrecha, se llama cápsula interna, ¿no? Y esa cápsula interna, como les decía anteriormente, es una estructura pequeña. Imagínense un sangramiento a ese nivel, no va a caminar, no va a ver el brazo, ni va a poder hablar. O sea, se afectan todas las fibras que descienden, ¿no? Por eso es que cualquier lesión en este lugar, que es la cápsula interna, las manifestaciones son grandes, son muchas manifestaciones clínicas. ¿Ya? Bien, seguimos. Ahí está lo que les decía. La vía piramidal, ¿dónde empieza? En la corteza motora. Desciende, forma la corona radiada, pasa por la cápsula interna, va a descender por el tronco del encéfalo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Muy bien. ¿Y dónde se decusa? ¿Dónde se decusa? Decusación de las pirámides. Allá se ve, ¿no? En la médula oblongada. Y lo que les decía, un grupo de fibras cruza al lado contrario y forma la vía córtico-espinal cruzada. Y las que bajan recto, fíjense esta vía que baja recto, no decusa, es la córtico-espinal anterior, ¿ya? Que no se decusa. Pero al final va a terminar cruzándose ¿en qué nivel? En el mismo nivel donde va a ser sinapsis. O sea que en realidad toda la vía es cruzada. ¿Ya? Unos más antes y otros después, ¿no? Entonces esa es la vía piramidal. Después viene la segunda parte, que es la neurona motora inferior. Y esa neurona motora inferior va a dar lugar a la respuesta efectora, que va a ser en este caso su órgano, el músculo principalmente, o una glándula.
para la secreción, en este caso del sudor, la saliva o de algún tipo de hormona. ¿Ya? Entonces, esa es la segunda neurona motora. ¿Por cuántas neuronas va a estar formada entonces la vía piramidal? Dos neuronas principales, ¿no? Una que es la superior, que es la primera neurona motora, y otra que es la inferior, que es la segunda neurona motora. Pero existe una tercera, que es esta. Y esa es la neurona intercalar o internuncial, también se la llama. ¿Ya? Que antes de que haga sinapsis la primera con la segunda, puede ocurrir una sinapsis intermedia. ¿Ya? Entonces, en realidad, la vía tiene tres neuronas, ¿no? La primera que está arriba, una segunda que es la intermedia y la tercera que es la segunda verdadera neurona motora. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien, entonces fíjense, ahí está lo que hemos hablado ahora. Lo van a revisar cuando le pase. Por si acaso, todavía la plataforma no está con mi nombre, así que no puedo subir nada de más que al grupo lo puedo pasar, y si alguien tiene alguna memoria ahora ya les paso para que se vayan. Entonces van a ir revisando el texto, que es lo que acabamos de hablar, lo que acabamos de explicar, ¿ya? Pero antes si quieres te lo voy a ir pasando. Bien, ¿qué funciones tiene la vía piramidal? El área motora principalmente controla ¿qué? El movimiento, ¿no? O sea, la motilidad o la motricidad. ¿Qué tipo de movimiento? ¿Voluntario o involuntario, doctor? ¿Sin miedo? Voluntario. Por lo tanto, su función de la vía piramidal es ejecutar o realizar el movimiento voluntario, ¿no? Lo que es involuntario ya es patológico, es anormal. ¿Listo? Entonces su función principal de la vía piramidal es el movimiento voluntario. ¿Qué alteraciones va a tener la vía piramidal? Fíjense, va a tener afectaciones básicas en la actitud, por ejemplo. ¿Ya? Si es que se encuentra una lesión en cualquier parte de la vía, ¿cómo va a tener el paciente el lado contrario del cuerpo, ¿no? ¿Qué actitud va a adoptar? El brazo, ¿cómo va a estar? Puede estar en flexión, rotación interna, flexión de la mano y de los dedos, ¿no? Y el pie puede estar en extensión, en rotación interna y con la marcha, ¿cómo se llama esa marcha? De guadaña, ¿no? O marcha de estepaje. Generalmente, ¿alguna vez han visto algún paciente caminar así? Eso es típico, ¿no? De una lesión de la vía piramidal. Camina levantando la pierna en una forma de ángulo, con media tijera, por así llamarlo. Entonces, eso es una actitud que adoptan estos pacientes. Otra actitud, la marcha, ¿ves? Es en guadaña, lo que les decía, es a media tijera. ¿Existe parálisis? Sí. ¿Por qué? Porque ese músculo que se encuentra en el brazo y en la pierna no funciona correctamente, por lo tanto es un tipo de parálisis. ¿Ya? Se llama parálisis cuando se encuentra afectado todo el músculo, o sea, no funciona nada, ¿no? Y se llama paresia cuando se encuentra parcialmente afectado, o sea, que el movimiento es parcial y eso se llama paresia. Si no hay movimiento, está prácticamente sin movimiento, eso es plegia o parálisis, ¿no? El trofismo, ¿cómo se encuentra? Alterado, hay disminución del tamaño, pero ¿por qué? Por desuso, porque el músculo no funciona, porque no existe una orden superior que le ordene a funcionar, ¿no? Entonces una hipotrofia por desuso. Siguiente, hipertonía. Eso es lo más típico que se ve en estos pacientes. ¿Cómo se encuentra la musculatura? Duro, espástico. Y eso incluso provoca dolor.
al extender o incluso al flexionar la pierna, ¿ya? Entonces esa espasticidad generalmente se produce en el tiempo, ¿ya? Al inicio no se ve mucho la espasticidad, pero después de 1 a 2 meses recién se pone duro el músculo, o sea, espástico, hipertónico. Entonces es una característica de daño de la vía piramidal, ¿ya? Y por otro lado existe hiperreflexia. ¿Cómo se encuentra el reflejo? Exaltado, ¿no? El bicipital, tricipital, el roturiano, el aquilino. Cualquier reflejo profundo está exaltado. Por cierto, ¿cómo se dividen los reflejos? Oh. ¿Cómo son los reflejos? ¿Eh? ¿Cómo son los reflejos? ¿Cómo son los reflejos? Ajá, pero ¿cómo se dividen los reflejos? ¿Cómo se estudia? Aquí la doctora va a sacar cara porque... Sí. Por hiperreflejo y hiporreflejo. Ya, está bien. Pero los reflejos para su estudio, ¿cómo se pueden clasificar? ¿Cómo se pueden dividir? ¿Alguien sabe? Reflejos superficiales y reflejos profundos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los superficiales y cuáles son los profundos? Superficiales también se las llama cutáneo-mucosos. ¿Por qué? Porque se encuentran en las mucosas y en la piel, o en las conjuntivas y la piel. Ejemplo, lo que decía la compañera, reflejo corneal. Eso es un reflejo superficial. El reflejo nauseoso, ¿no? Para las mujeres que no quieren engordar, guau. ¿No? Guau. Entonces un reflejo nauseoso o vomitorio. Un reflejo estornudatorio, ¿no? Aquí tenemos también reflejos cutáneo-abdominales, reflejo cremasteriano, reflejo cutáneo plantar, y ahí se puede evidenciar el reflejo de... Doctora, tú que estabas atenta a la otra clase, ¿eh? ¿Cómo es el reflejo cutáneo plantar, que es anormal, característico de la vía piramidal? ¿El movimiento del abanico? Ya, ¿qué se llama pero ese reflejo? ¿Eh? ¿Cómo se llama ese reflejo? Babinski. Ya. Entonces, ese reflejo traduce lesión de la vía piramidal. ¿Y cómo es que aparece? Extensión o dorsiflexión del dedo gordo y abertura en abanico de los demás dedos, ¿no? Entonces ese es el reflejo de Babinski. Y eso también es parte de la vida. Entonces, Albanico albanico. entonces se entiende hasta acá, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces vamos a hacer una diferencia. Fíjense que todo lo que hemos dicho ahora es parte del síndrome de la primera neurona motora. ¿Por qué se caracteriza? Por debilidad, por paresia, por plejía, por hipertonía, hiperreflexia, clonus, Babinski. Todos esos síntomas y signos que hemos visto ahora son parte de una lesión de la vía piramidal, ¿ya? Ahora, el síndrome de la segunda neurona motora, ¿cómo se va a manifestar? O también se la llama motoneurona inferior, ¿no? Segunda neurona motora o inferior. Es lo contrario a lo que ocurre en la primera neurona. ¿Qué pasa entonces? ¿La paresia está presente? Sí, pero en un grupo de músculos más reducidos. ¿Ya? Entonces aquí el grupo muscular es
más pequeño, ¿no? ¿Por qué es más pequeño? Porque no podemos comparar una lesión del encéfalo que incluye varias fibras y que afecta el brazo, la pierna, incluso la cara, o sea, la mitad del cuerpo, con una o dos raíces, digamos, ¿ya? Que afecta solamente uno, dos o hasta cuatro músculos, que puede ser de forma parcial una parálisis de la mano, por ejemplo. No se compara con una hemiparesia. Entonces el grupo muscular es más reducido que en la segunda neurona. Segundo, los reflejos, ¿cómo están? Exacto. Los reflejos se encuentran disminuidos o ausentes. ¿Qué significa? Que existe hiporreflexia o arreflexia, ¿no? En vez de obtener el reflejo bicipital, apenas puede ser perceptible o no hace ningún tipo de reflejo. ¿Ya? ¿Cómo se encuentra el tono? El tono muscular está disminuido o incluso con atonía, que es el tono. Después, ¿qué más va a existir? Hay fasciculaciones, bien. ¿Qué son las fasciculaciones? Es la contracción de algunas fibras de un músculo, no es de todo el músculo, sino que un grupo de fibras se contraen y es como si temblara el músculo, pero es bien perceptible en una sola área nada más. Esas son las fasciculaciones. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo se encuentra acá. No hay ni Clonus, no hay ni Babinski, no hay nada. Y la atrofia, en este caso la atrofia es más marcada. La atrofia muscular es más marcada, ¿ya? Entonces, esas son las características del síndrome de la segunda neurona motora. ¿Listo? Es lo inverso a lo que ocurre con la primera, ¿no? ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, ¿qué es la vía extrapiramidal? Vamos a ir a la vía. Ya, bien. La vía extrapiramidal son todas las fibras que no van a formar la vía piramidal, ¿no? Es fácil. Entonces, ¿de dónde vienen estas fibras? De diferentes lugares, ¿ya? Fíjense en el cuadro izquierdo, ahí se encuentran los haces, ¿ya? Por donde van a bajar las vías que van a formar la extrapiramidal. Y en eso vamos a tener el ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué vías van a ser? Vamos a empezar por esta imagen. Les voy a primero decir algunas funciones, ¿ya? Las vías son 5 principales que van a formar. ¿De dónde viene el tecto? Del tegmento del mesencéfalo. Y espinal, que va a bajar a la médula espinal, ¿no? Esa es una vía del tegmento mesencefálico hacia la médula espinal. Otra, la rubro espinal. ¿De dónde viene? Núcleo rojo, ¿ya? O sea, el nombre viene generalmente de donde nace, ¿ya? Retículo. ¿De dónde viene el retículo? De la formación reticular. ¿Se acuerdan? ¿Qué era la formación reticular? ¿Alguien? Formación reticular, ¿no? Ahí atrás. Sería para los movimientos reflejos, como se sea el switch, para que es Sara o algo así. Exacto, muy bien. ¿Qué significa? Para la conciencia. SARA. Para el estado de conciencia. Sistema activador reticular ascendente. O sea, es el que mantiene a todo ser vivo despierto.
¿ya? Ese es el sistema por el cual todos estamos despiertos y gracias a la corteza estamos conscientes, ¿no? Sabemos quiénes somos, dónde vivimos, quién es él, quién es ella, etc. Esa conciencia nos lo da la corteza cerebral, pero la capacidad de estar despiertos nos da la formación reticular. Entonces, esta vía que es retículo viene de ahí, formación reticular, retículo espinal, ¿ya? Otra vía, vestíbulo espinal. ¿De dónde viene? De los núcleos vestibulares, que tiene que ver con el equilibrio, ¿no? Y por último hay uno que es olivo, ¿ya? Espinal. En realidad no se sabe a ciencia cierta cuál va a ser su función, pero todas estas vías van a formar la vía extrapiramidal. Y todas estas vías tienen relación con los ganglios de la base, los ganglios basales. ¿Cuáles son los ganglios basales? Tálamo, hipotálamo, cápsula, perdón, sustancia, el núcleo caudado, putamen, globo pálido, ¿ya? Todos estos ganglios de la base están conectados con estas vías. Por lo tanto, también forman parte de la vía o del centro de la vía extrapiramidal, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo sus funciones. Su función de la vía extrapiramidal. ¿Qué funciones va a tener la vía extrapiramidal? Su función más importante de la vía extrapiramidal va a ser mejorar el movimiento voluntario de la vía piramidal, o sea, hacerlo más fino el movimiento, más preciso el movimiento, ¿ya? De manera que sea el acorde de acuerdo a su intensidad, de acuerdo a su longitud, de acuerdo a su precisión. Esa afinidad le va a dar la vía extrapiramidal. ¿Listo? Para que el movimiento no sea feo, la vía extrapiramidal le da esa fineza para que se entienda, ¿ya? Entonces participa en el control del tono, de la postura, también del equilibrio, ¿ya? A través de esas tres funciones el movimiento es preciso, ¿no? Es adecuado para cualquier tipo de actividad. Si uno quiere levantar, por ejemplo, el teléfono, la vía extrapiramidal le va a dar la longitud precisa, a qué distancia tiene que levantar el brazo, ¿no? La fuerza con que va a agarrar el objeto, todo eso le determina la vía extrapiramidal. Entonces los dos van juntos. La vía piramidal nunca va a funcionar sola si no es de la vía extrapiramidal, ¿ya? Entonces a través de estas dos vías se realizan todos los movimientos. ¿Listo? Bien, aquí tenemos un resumen de las funciones de la vía, dónde nacen, dónde terminan y cuáles son sus funciones. La tectoespinal, vamos a ir aquí haciendo referencia a la tectoespinal. Hemos dicho que viene del tectum del mesencéfalo, ¿no? Que vamos a colocar función. La función más importante del tectum va a ser el reflejo espino visual. ¿A qué se refiere el reflejo espino visual? Cuando alguien, por ejemplo, siente, qué sé yo, una hormiguita caminando por el brazo, ¿qué es lo primero que hace? Fijarse qué está ocurriendo en su brazo. O sea, girar la cabeza al sitio donde siente ese estímulo. Ese movimiento de girar la cabeza para dirigir la vista al lugar se llama reflejo espino visual. Espino, ¿por qué? Porque permite el movimiento de la cabeza. Y visual porque estás localizando con la vista el objeto o el estímulo que provoca ese malestar, ¿ya? Lo mismo, si alguien te pincha por algún lado,
lo que haces es dirigir al sitio del estímulo, ¿no? Para darle un reflejo. El primero es así. Primero es así. Después Después yo miro. Entonces, eso se llama reflejo espinovisual. ¿Ya? El rubro, ¿qué hace el núcleo rojo? El núcleo rojo va a estimular a los músculos flexores y va a inhibir o disminuir a los músculos extensores. ¿Ya? Esa es su función de esa vía rubroespinal. Obviamente esto es coordinado, ¿no? Por ejemplo, si alguno está caminando y se pincha el pie, por ejemplo, ¿no? De forma refleja, el pie que está siendo pinchado por el objeto levanta, ¿no? Eso es, en esa flexión participa en la vía rubroespinal porque permite la flexión de un músculo, ¿ya? Y inhibe la extensión de los grupos musculares que permiten la extensión de ese miembro. Y hay otra vía que es la vestíbuloespinal que participa en la extensión del otro miembro para que no pierda el apoyo, para que no pierda el equilibrio. Entonces todo esto es sinérgico, todo esto es coordinado, ¿ya? Aquí vamos a entrar. El vestíbulo espinal estimula a los músculos extensores y inhibe a los músculos flexores, ¿no? Entonces se entiende a través de ese ejemplo, ¿verdad? Cuando se pincha uno se flexiona y el otro se extiende y participa una vía en un lado y la otra vía en el otro lado. ¿Para qué? Para que no pierdas el equilibrio y caigas, ¿no? Entonces esa es una de sus funciones, ¿ya? El retículo espinal, que viene de la formación reticular, ¿qué es lo que hace? Este es más cabrona todavía. ¿Por qué? Porque él determina qué estímulos entran y qué estímulos se quedan. O sea, algunos estímulos pueden aumentar para que entre más rápido y otros estímulos pueden inhibir o pueden bloquear. Si al sistema nervioso un impulso le es favorable, rapidito le permite que entre. Pero si ese estímulo es perjudicial para el sistema o es, por ejemplo, dañino, lo bloquea parcialmente o lo limita su entrada. Entonces su función de esta vía, la retículo espinal, es favorecer o inhibir estímulos de diferente índole. ¿Ya? Y esta última, que es la oligoespinal, como les decía, no tiene una función a ciencia cierta, pero está presente de alguna manera haciendo la función con una de estas. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende? Pero doctor, no queda claro acerca del vestíbulo espinal. ¿Vestíbulo? Sí. El vestíbulo espinal, mira, aumenta la función de los músculos extensores, o sea que son los músculos antigravitatorios, ¿verdad? Si tú te paras, por ejemplo, ¿quién va a funcionar más en esa función de estar parado? Esta vía, vestíbulo espinal. ¿Por qué? Porque tus miembros inferiores van a estar en extensión para que no pierdas la gravedad, ¿no? Y al mismo tiempo viene del núcleo vestibular, que participa en equilibrio. Por lo tanto, estás de pie sin caerte y en equilibrio, ¿no? Si esta vía se anula, te caes, pues, ¿no? O te desplomas fácil. ¿Por qué? Porque los músculos que favorecían se bloquean, se inhiben. Por lo tanto, se pierde esa vía, ¿ya? Y en el contexto del trauma, voy a aprovechar algo para decirles. En el contexto del trauma del cráneo, estas dos vías son importantes, ¿ya? La rubroespinal y la vestíbuloespinal. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Esto lo puedo borrar ya, ¿no? Sí, ¿no? Igual que está escrito. Cuando estemos en trauma de cráneo, van a darse cuenta que
existe un deterioro neurológico que es de arriba hacia abajo, que se llama cefalocaudal. Entonces, ese deterioro neurológico es cefalocaudal, o sea que el daño va a ir bajando por niveles. Primero en la corteza, en el diencéfalo, después se encuentra en el mesencéfalo, después en el puente y en la médula oblongada. ¿Ya? Así va a ir el deterioro en ese sentido, nivel por nivel, ¿no? Entonces, los reflejos que les decía, el rubro espinal, este rubro espinal, ¿ya? Cuando existe una lesión de la corteza, por ejemplo, un hematoma, aquí hay un hematoma que está provocando compresión del encéfalo y del centro diencefálico, ¿no? Todavía esta vía está presente, porque por los núcleos rojos se encuentran en el mesencéfalo. Y cuando tú le aplicas el estímulo del dolor al paciente, ¿qué hace el paciente? Empieza a hacer esto. A ver, ¿qué se llama eso? Flexión de las extremidades superiores, rotación interna, flexión de la muñeca y de los dedos hacia adentro. Está haciendo esto. Y los miembros inferiores están en extensión, rotación interna. O sea, hace como bien. ¿Qué se llama? Es lo mismo como de una conmoción que también se pasa lo mismo, pero no. Se llama, perdón, flexión anormal o decorticación. Decorticación. Entonces, ese movimiento es decorticación. ¿Y es por qué? Porque esta vía está funcionando sin control. O sea, está funcionando de forma anormal. Está lanzando impulsos a la médula constantemente. ¿Por qué? Porque el daño se encuentra aquí arriba. Pero cuando el daño ya haya bajado, aquí ya se ha dañado, el daño está ahora aquí, ¿ya? Por lo tanto, esta vía se anula, ¿no? Ya no hay esa vía lateroespinal. Entonces tú le aplicas el estímulo. En vez de hacer esto, hace esto. ¿Qué está haciendo? Descerebración. Entonces la descerebración, ¿qué es lo que ya implica? Que hay un aumento de la vía vestíbulo espinal. ¿Que dónde se encuentran los núcleos vestibulares? En el puente, ¿no? En la parte lateral del puente. Y cuando deje de hacer esto, tú le aplicas el estímulo, no hace nada. 3 puntos de Glasgow, ni de cortica ni de cerebra. La lesión ya ha dañado el puente, por lo tanto la lesión está en el bulbo, que lo que le queda es muerte inminente en pocos minutos. Entonces eso se llama deterioro cefalocaudal o deterioro neurológico, ¿ya? Y estas dos vías son las que se afectan y la que nos dice dónde está el nivel de lesión. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, seguimos. Ya vamos a seguir. Entonces, ¿qué es lo que ya hemos visto? ¿Qué alteraciones va a tener entonces la vía extrapiramidal? Vamos a continuar con la vía. Sus funciones ya hemos dicho, ¿no ve? Que participa en el control del movimiento para que sea fino, preciso, etc. Incluso cuando uno aprende a manejar la bicicleta, por ejemplo, ese aprendizaje de mantener el equilibrio y de andar correcto, lo hace esta vía, ¿ya? La extrapiramidal. Sin esta vía nunca vas a aprender a andar derechito.
todo el tiempo vas a estar con trauma de cráneo, fractura del brazo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final no aprendes a mantener el equilibrio. Y ese aprendizaje es gracias a la vía extrapiramidal. Por lo tanto, participa en eso igual, en el equilibrio. Y acuérdense, el cerebro es el órgano del equilibrio. Por lo tanto, se conecta con las vías de la vía extrapiramidal. Entonces, hasta ahora hemos visto que todo se conecta. No está nada solo. Todo tiene conexión uno con el otro. Por eso es que funcionan de esa manera. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a tener? Trastornos del movimiento, ¿no? Una lesión de la vía extrapiramidal. Pueden ser voluntarios o pueden ser automatizados, ¿ya? Los voluntarios, ¿cuáles van a ser? Con aumento del movimiento, que se llama hipercinesias, ¿ya? O puede ser con disminución del movimiento, que son las hipocinesias o las bradicinesias. Y a su vez las que son hipercinéticas pueden ser el temblor, pueden ser los tics, la corea, varismo, el invalidismo. Todos esos son movimientos aumentados, son exaltados, ¿ya? De las extremidades superiores o de las inferiores o de las cuatro, ¿ya? Por ejemplo, el paciente está haciendo así y de repente empieza con el brazo, ¿ya? Y son constantes, son arrítmicos, no son rítmicos. En cualquier momento del día se pueden presentar, ¿ya? Un ejemplo de estas, de las hipokinéticas, que son prácticamente bradicinesias o acinesias, es la enfermedad de Parkinson, ¿no? Y esa enfermedad de Parkinson, ¿cómo se manifiesta? Con movimiento involuntario, es un temblor involuntario fino, principalmente empieza en la mano, que es el signo de cuentamonedas, ¿no? Hacer esto todo el tiempo, o incluso el movimiento de la boca, como si estuviera hablando, ya el labio se empieza a mover, o a veces en la cabeza, como si estuvieran negando, ¿no? ¿Tienes tu novia? No, no te va a decir, sin embargo sí. ¿Ya? Entonces, esos son los temblores que son lentos en el Parkinson, ¿ya? Y algunos que son automatizados de la mímica, ya son, por ejemplo, los movimientos de chupeteo, hacen esto, o de saliveo, hacen esto, ¿ya? Otros trastornos del tono y también de la postura, fíjense, hay también los trastornos vegetativos. Si son trastornos del tono, generalmente van a haber o hipertonía o hipotonía, también los dos extremos se presentan, ¿ya? Y algunas veces podemos confundir la hipertonía del síndrome de la primera neurona motora, o sea, de la vía piramidal, que tienen sus diferencias. Vamos a ver ahorita por eso. ¿Alguien falta, muchachos? ¿En la lista? En la lista negra, ¿nadie? Ya, bien. Esta vez veo poca cantidad, ¿eh? Porque no les ha gustado la clase la otra semana. Lo voy a tomar en cuenta. Ya. Bien, seguimos. Entonces, los trastornos de la postura son las distonias, que es un tono diferente o alterado. ¿Eso qué significa? Que el paciente adopta una postura diferente, ¿ya? Por este trastorno del tono. Por ejemplo, el tronco, muchas veces los músculos del tronco se contraen en una postura y hacen que tenga esa postura todo el tiempo, así, ¿ya? Entonces, a eso se lo llama distonia, trastornos del tono, ¿ya? Y lo otro son trastornos vegetativos, sudoración, salivación, cialorrea, incluso existe piloerección, ¿ya? Que son desde el punto de vista autónomo o autonómico. Bien, lo que les decía, fíjense la hipertonía. Vamos a entrar aquí algunas diferencias. Hipertonía de la vía piramidal en relación a la vía extrapiramidal. En la vía piramidal ya hemos visto, ¿no? Ya se acuerdan cómo son las manifestaciones de la hipertonía.
existe un signo que se llama signo de la navaja. ¿Cómo es ese signo? ¿Alguien sabe más o menos? La doctora, yo creo que sabe, ¿no? Bueno, entonces, el signo de la navaja es, por ejemplo, el brazo está rígido, ¿no? Está duro. Y cuando uno trata de extender el brazo, está extendiendo y hay un momento en que suelta el brazo y hace esto. ¿Sí? Entonces regresa a su posición de forma rápida y de forma brusca. Estás extendiendo y otra vuelta regresa. Entonces eso es el signo de la navaja. En relación a la vía extrapiramidal es signo de la rueda dentada. ¿Y qué significa ese signo de la rueda dentada? Que cuando uno trata de extender el brazo, lo hace con partes, como una rueda vieja. Y se queda ahí. O sea, se puede extender, pero por partes. Es como la matraca. Bueno, ya conocen la matraca, ¿no? De los morenos. Tra, tra, tra. Es igual la rueda dentada. Por partes va a ir extendiendo la extremidad. Ya sea el brazo o la pierna. Eso es la rueda dentada. ¿Ya? Cuando aumenta la vía piramidal, generalmente cuando hace algún movimiento activo, quiere realizar algo, es más duro, ¿no? En relación a la extrapiramidal, que con el reposo va a exagerar. O sea, si no está haciendo nada, se pone más duro todavía en relación a la actividad. ¿Ya? Otra diferencia, en la vía piramidal hemos dicho que predomina en un grupo muscular. Puede ser del miembro superior o puede ser del miembro inferior. No así en todo el hemicuerpo, ¿ya? En la extrapiramidal generalmente va a afectar por igual a músculos agonistas o incluso a los antagonistas. No tiene predominio de uno u otro. Y por último, los reflejos. ¿Cómo se encuentran los reflejos en la vía piramidal? Aumentados, ¿no? Exagerados. Y en la extrapiramidal son normales. Entonces, con dos cosas ya sabes que tiene una hipertonía piramidal. Si está el reflejo aumentado, sabes que es típico de la piramidal. Y si tiene el signo de la navaja, más típico todavía, ¿no? Y en el otro lado, si los reflejos están normales pero hay espasticidad, y hay que pensar que la vía extrapiramidal es la que está dañada. Y si tú le vas a hacer la extensión del brazo, de la pierna para comprobar la rueda dentada y es positivo, con esos dos ya sabes que es la hipertonía de la vía extrapiramidal. ¿Ya? Bien, ahí es la clase del síndrome.